Primera captura del día. Me cago en la leche, a ver si se va a clavar el anzuelo. Joder, es lo que me faltaba. No lo he sacado. Buah. ¡Ole! Mirad qué perrote canario. Cómo me costó sacarlo, me cago en la leche, porque si forzaba rozaba contra las piedras y me iba a romper fijo. ¡Guau! ¡Qué bueno! Esto me lo voy a llevar para comer, chavales. ¡Hombre! ¿Qué tal? Joder, ¿mucho lío o qué? Espera que acabo de picar yo. ¿Cómo estás, amigo? Bien, tío. ¿Qué? Bueno, grata sorpresa. Acaba de llamarme, acaba de aparecer por aquí mi amigo, el maestro Fran Reyes, mi mentor en las Islas Canarias. Y bueno, vamos a cambiar radicalmente de plan. Ha propuesto que vayamos a zona urbana, a pescar en zona urbana y bueno, cree que allí vamos a tener bastante actividad, o que tenemos más posibilidades de que haya más actividad que aquí. Entonces, bueno, pues yo encantado de seguir aprendiendo de esta maravillosa persona y de este maravilloso pescador. ¡Vamos! Empezó porque cuando iba al colegio no me gustaba mucho y me pegaba las hullonas. Y íbamos a las playas, las costas y tal, que era donde no nos podía ver nadie. Y vi personas pescando y tal, y bueno, y me entró un poquillo el gusanillo de practicarlo. Y me acuerdo que la primera vez que pesqué fue a Cordé, con los restos de los pescadores que dejaban su tanza, su anzuelo, y con migas de pan empecé a coger bogas, fulas, cositas así,
y dije, coño, pues esto parece que me gusta. Así empezó mis primeras pescas. Acaba de tocar el agua, Fran, con la masa de sardina, con la bola de sardina y ya tiene un sargo. Puto fenómeno. ¡Ole! ¡Sí, señor! Ahí tenemos el primero. ¡Joder! ¡Qué velocidad! Pues venga, voy a usar yo también bola de sardina. Claro, usa una sardina y le damos una suelta, ¿vale? Venga. Al agua. Me enseñaron a empatar anzuelos, me enseñaron las cañas estas, cómo eran las cañas mejores para en aquella época, que estamos hablando del 80 y pico, 80 y poco. Las cañas más duras, no estaban las cañas de hoy en día, las Wonders y las cañas estas más parabólicas. Pero realmente quien me ha enseñado la pesca ha sido mis conocimientos, mi manera de fijarme en aquel cómo pesca, aquel que lo que usa, dónde pesca, dónde no pesca, y he ido cogiendo recortes, y después yo lo he practicado por mí mismo. El viento es una odisea para el pescador, siempre ha sido, las zonas ventosas no nos dejan pescar bien, pero más que nosotros tenemos los vientos alisios y nos dificulta a veces en pescar, sobre todo cuando pescamos en altura, casi es imposible. Las condiciones propias para pescar el salgo es que haya siempre rompientes, que haya espuma, que esté los días, si es posible, que esté los días nublados, que haya una pequeña brisa que te deje pescar, pero sobre todo que esté los días nublados, y que haya una fuerza prudencial, es decir, que haya una espumita que te deje pescar en sí bien, porque claro, si hay mucha espuma, pues el salgo ahí se ve un poco dificultoso, sobre todo para ver. Sabemos que huele, ¿no?, la encarnada, pero para ver y para que la encarnada se quede ahí más ahí al tal, pero que estén los días nublados y que haya una fuerza de 1,1, 1,3 de periodo, está muy bien. ¿Verdad? Con la masilla ya vemos que entran al instante, vamos a probar con el queso. Vale. Y aquí el maestro va a explicar. Aquí tenemos la corteza del queso. La corteza del queso. Que es lo más duro, que es el exterior. Y lo clavamos aquí, sencillamente, ¿eh? Y enterramos hasta cubrir el anzuelo total. Vale, perfecto. Y vamos a probar a ver si hay suerte. Ahí está. ¿Se te soltó? Oh. Bueno, yo creo que el salgo no deja de gustarle el marisco. El salgo es de marisco y le encanta la lapa, le encantan los cangrejos, le encantan las clacas, le encanta todo el marisco en sí. Lo que pasa es que aquí tenemos mucha morralla, tenemos mucho pescado pequeño. Entonces no le da tiempo a lo mejor al salgo de llegar o está dando vueltas ahí, por muy grande que sea un salgo. Si hay un rebumbio de pescado muy chico, pues no le da tiempo. Entonces nosotros pescamos con pasta sardina, con queso, porque es más duradera. Es decir, el queso, la morralla, la ataca un pisco menos, ya hay más chance para que el salgo tenga capacidad de poder comerlo,
y la pasta sardina es muy deseosa, sobre todo por el olor. Entonces ahí el salgo ya, aunque haya mucha morralla, enseguida el salgo ataca, rápidamente le mete a la pasta sardina, que es muy buena encarnar aquí en Canarias, y el queso es fenomenal, sobre todo si lo hacemos derretir un poquito para que saque esa esencia del aceite, de la grasa que tiene el queso y sea más deseoso, porque una vez que toca el queso el agua suelta un poquito de aceite y eso es fenomenal para el salgo. Yo uso boyas de pitón, son boyas artesanales que me las hace un compañero y yo les llamo bolígrafo porque son como bolígrafos. Son boyas que hay que saber utilizarlas con corriente y con un poco de aguaje, hay que saber manejarla bien, sobre todo que tengamos un nylon o un hilo que sea fino, porque al tener una boya de poco peso, pues necesitamos que tenga un poco de juego en el agua. Si tenemos mucho nylon gordo, mucho tal, ya no tiene tenemos mucha rigidez. Entonces con las boyas finas, eso lo que conseguimos es que seamos más casiveros. Casivero quiero decir que el pescado cuando come jala prácticamente no siente nada, y después claro, cuando vamos a pescar a sitios muy altos y tal, pues usamos ya las boyas, las trompúas, las boyas redondas, pesadas, que si te entra un sargo pues te la hunde para allá abajo sin problema ninguno. Son cañas parabólicas, son cañas muy finas, sobre todo guandes, que me encantan las guandes. Son cañas que no son para levantar pescado. Hay cañas que te levantan kilo y pico, no son recomendables para levantar. Hay que coger un jamo. Pero los sargos aquí en Canarias que se suelen coger no son como en la península, no son como en Cantabria, en Galicia, en Portugal. Son sargos mucho más grandes, de kilo y pico, 2 kilos. Aquí podemos coger sargos de kilo y pico, pero son muy pocos. Entonces uso cañas muy finas para tener una jornada de poco peso, poco trabajo, porque si estamos 7 horas, 6 horas pescando y usamos cañas muy pesadas, pues estamos ahí sufriendo ahí con los sargos que tenemos aquí, que son de 400, medio kilo, 600 y 800 gramos, y podemos usar cañitas sensibles, que yo creo que las cañas sensibles son las que te hacen jugar, pasar un buen día y una buena jornada de pesca sobre todo.
Nosotros las hacemos, cogemos, hay un árbol que se llama pitón, cogemos lo que son los troncos más finos, secos, estén secos, y empezamos a lijarlo y hacer una forma como hacemos boyas trompúas, con corchos y tal. Empezamos a darle una lijita, sea en torno o sea a mano, y después le pasamos unas verguillas calientes, teniendo un poquito de pulso, porque si te sales un poco por fuera, pues ya la picamos por la mitad, que para eso hay que poner la boya siempre recta en un torno, y una varilla que sea durita, si es de acero mejor, para que no tenga doblez, y ahí despacito los hacemos. Después solemos ponerle unos trenzados a cada extremo, tanto por debajo de la boya como por encima de un hilo, y le damos unas 3 manitas de barniz. Después le damos su pintura correspondiente en la parte de arriba, sea roja, sea naranja, sea amarilla, como la queramos, a gusto. Yo uso pintura, pero uso cinta aislante. Cinta aislante dura un montón, negra, sobre todo para la espuma. El negro en la espuma se ve increíble. Y vamos, y esas boyas no las cambio por nada, ¿sabes? ¿Se enganchó? Joder. Con la boya. Hostia. Joder. El bolígrafo, ¿quieres decir? Bueno, mira. Tío, es la tercera vez. Nada, no voy a volver a lanzar ahí, tío. La verdad que me arrepiento de muchas cosas. Cada día voy aprendiendo más en esta modalidad de pesca, después de tantos años que llevo pescando salgo. Muchas veces me arrepiento de no haber puesto un anzuelo, a lo mejor quizás no uso anzuelo pequeño para salgo, uso un 0,5, un 0,6, dependiendo, ¿no? Pero a veces los salgos son tan agresivos que se tragan el anzuelo, y ya es que me arrepiento de, joder, se tragó el anzuelo y no le puedo dar vida. Una de las cosas que me arrepiento es de no haber parado a veces a tiempo y dejarme guiar por la sensación de coger pescado, y no soltar, sino llevar. Eso lo estoy yo corrigiendo, y estoy pescando, estoy soltando mucho pescado. De hecho, aquí con el amigo Darcy nos hemos hecho una jornada de pesca, hemos soltado muchos sargos, y creo que lo esencial es divertirnos de este deporte, de buscar, de doblar la caña, de sentir, de no desesperarnos por sacarlo, disfrutar de la esencia que nos da, porque yo creo que esto es único en la vida. La pesca es un deporte que te hace desconectar del mundo, desde que pasas unos metros de una carretera y vas a la orilla, vamos. Y a lo mejor sí quisiera arrepentirme de algo más, es de no haber empezado antes este deporte, porque empecé con 14, 15 años y tenía que haber aprendido desde que pudiera haber agarrado una caña a las manos. Bueno, el WinGurú es una página efectiva, no al 100% como todo, porque claro, las noches hoy te dice que estamos a 0,9, esta noche entra un temporal de otro lado y te cambia. Sí que es verdad que me guío del WinGurú de las zonas de todo tipo de la costa de Gran Canaria, sea del oeste, del sur y tal, pero la esencia, creo yo, de cuando te pueda guiar es de tú estar en el pesquero, de tú ver cómo está el color del agua, dónde sopla el viento, cuántas olas llegan a ese marisco donde tú vas a pescar, contar las olas, 7, 8, 9 olas, intentar mirar donde para ti creas tú que es donde mejor puedes pescar, sin peligro. Siempre hay que tener, no arriesgarnos porque la mar te coge y no te avisa, pero guiarnos siempre de nuestro instinto. Ya te digo, en el este decía que Las Palmas iba a estar fatal, el norte iba a estar también un poco elevado. Me he guiado más o menos por encima de las 7 de la mañana, he mirado un poco la costa y tal,
Y digo, yo creo que esta es la zona donde podemos tener menos viento. De hecho, tenemos menos viento, hemos tenido suerte. Y bueno, y en sí es guiarse uno de su instinto. Aquí que parece que podemos hacer algo antes que la marea coja más agua. Son sentimientos duraderos. Mira que llevo yo más de 30 años pescando, pero cada vez que vengo a pescar me da más vida. Yo tenía antes una teoría de, coño, si me concediesen un deseo y tal, ¿qué deseos pediría? Y yo decía, coño, pues ser rico y tener dinero. Y yo creo que mi deseo es intentar vivir lo máximo posible e intentar tener 90 años y seguir viniendo al mar y pescar salgo. Esa es, vamos, la esencia, la vida que me da esto y la desconexión. Yo aquí soy otra persona y estoy en un mundo como si fuese Adán y Eva, ¿vale? Paraíso. He ido a pescar el sargo con queso y coger pescado, coger sargo. Y una vez cogí un sargo de unos 900 gramos y venía robado, jalaba un montón y coño, claro, es que viene robado, pero es que fue que el sargo comió, soltó la encarnada junto con el anzuelo por la galla y se le pegó el anzuelo a la cola. Eso es una de las anécdotas que yo le cuento a la gente, que digo, coño, el sargo cuando come, sí, siempre muere por la boca y a veces no muere por la boca porque lo cogemos robado por un ojo, lo cogemos tal. He tenido anécdotas de ir a pescar el sargo y no coger ni un sargo y coger una vieja con queso, que aquí la vieja en Canarias se coge con cangrejo, con pata de cangrejo, con marisco, pero con queso una vieja. En mi vida se ha cogido con gamba, se ha cogido pero con queso, y son pequeñas anécdotas que he tenido así de la pesca. Las edades nos van pasando factura, ¿no? Trabajo y tal, los dolores de pierna, de rodillas, y el miedo mío es de no poder practicar este hobby que es maravilloso. Porque yo cuando quedo con alguien para ir a pescar, o yo mismo quiero ir a pescar al día siguiente, es como cuando yo era niño y no dormía el día rey. Yo ya ni duermo, estoy equilibrando dónde voy, dónde dejo de ir, cómo lanzo. Entonces
Eso es cosa que me da a mí cada día más el vivir, y el no venir a practicar la pesca sería para mí, vamos, un fatal. Sería morirme en tierra. ¿Te picó? Es una mordidita de No, es como dice el amigo Fiti Fittipaldi, esto es una mordida de ratón. de ratón. Vale. Levanto un poco porque como tengo un tirado de unos 3 metros más o menos, el tirado que tengo, lo que hago es que al levantarle un poco más la boya, lo que hago es que la mitad del metro, un poco más, baje para abajo. El resto lo hace solo ya la marea. Así tenemos el movimiento que deseamos. ¡Ole! Yo recomendaría a todo el mundo que se quisiese iniciar a la pesca del salmo
o cualquier pesca que vaya a practicar a boya, a fondo y tal cual, que no desespere, que tenga ganas, porque hay personas que vienen a pescar, no cogen nada y se compran un equipo increíble y no tienen capturas y dejan los equipos y esto es una mierda y tal. No, esto es cuestión de tener fe. Cuando tenemos fe en la vida y buscamos y rebuscamos, tendremos nuestra recompensa. Entonces yo invito a todo el mundo que practique, sobre todo la pesca que practico yo, la pesca de salgo, que es un pez, vamos, súper luchador y satisfactorio. Aparte de comerlo, es sabroso al 100%, que no tiene nada que envidiar a las samas. Buen frito, al horno. Entonces, nada, chicos, dedicados al sargo, que veréis que tendréis buenas capturas, y cuando cojáis sargo será como un ordenador en vuestra mente. Vicio y no vais a parar, seguro.